Buenas tardes amigos, bienvenidos a otra entrega de Capítulos de Historia. Hoy vamos a hablar sobre el viejo Teatro Florencio Sánchez, un ícono de la cultura riverense, de la cultura fronteriza, ubicado en las calles Figueroa, esquina Agraciada. Un ícono que en los próximos meses desaparecerá, dando paso a un nuevo ícono de la arquitectura urbana de esta frontera, un extraordinario edificio de prácticamente 30 pisos de altura, que bien vale ser denominado como el primer rascacielos de nuestra ciudad. Sin embargo, queremos recordar al Teatro Florencio Sánchez por la importancia que éste tuvo durante los primeros 25 años del siglo XX, siendo un punto de referencia para la cultura local, para la educación y para todas las actividades públicas de importancia que en la frontera se desarrollaban. El antecedente de la existencia de un pequeño teatro en la frontera data de 1901, cuando el Club Uruguay inauguró su pequeño coliseo, donde se exhibían obras fundamentalmente de artistas locales y de grupos de teatro local. En 1910, Rivera ya era una ciudad importante desde el punto de vista comercial, con una actividad intensa, debido fundamentalmente a que el ferrocarril, que desde hacía unos cuantos años unía Montevideo con nuestra ciudad, permitía un flujo de pasajeros y de desarrollo comercial a través de la frontera con Río Grande do Sul. En 1911, el intendente municipal de la época, el doctor Carlos Vica, reúne a un grupo de ciudadanos para plantearles la necesidad de tener un teatro en nuestra localidad. Así es que participan de esa reunión un núcleo prestigioso de comerciantes y profesionales liberales de ambas ciudades interesados en promover este proyecto. Sin embargo, la construcción va a ser llevada adelante por una empresa privada, la de los hermanos Juncosa y Miguel Bartolomé, hispano-cubanos, desde algún tiempo residentes en esta ciudad, y que a mediados de 1912 inauguran el Salón Rendezvous, encuentro, lugar de encuentro, nombre que fue dado al nuevo local a partir de un concurso público entre todos los pobladores de la ciudad, obteniendo el primer premio, por así decirlo, el nombre propuesto por la maestra Berta Castellanos. El lujo del novedoso local, un local muy amplio que estaba localizado exactamente sobre calle Figueroa, lo constituía un piano de cola que había pertenecido al expresidente de la República, Julio Herrera y Oves. Las paredes de ese local, luego Teatro Florencio Sánchez, estaban decoradas con hermosos cuadros, pinturas al óleo, de una riverense muy reconocida por entonces, una artista plástica, Anecta Anoyés. El local era amplio, con una capacidad para aproximadamente 200 personas. Se utilizaban por entonces sillas de paja y madera muy bien trabajadas, muy típicas de la época. Para la inauguración de ese salón cultural se contó con la presencia de un prestigioso pianista francés de paso por nuestra frontera, Paul Tragliaferro, quien brindó una serie de conciertos que fueron muy celebrados por la prensa local del momento. Durante ese año 1912 se exhibieron además los grandes lujos que representaban la modernidad del mundo de ese momento, el cine. Las primeras películas de cine mudo que llegaron a esta frontera, entre las cuales se destacan dos muy conocidas: Los Misterios de París, una novela del siglo XIX con mucho reconocimiento en Europa, y El Calvario de una noche, otra película francesa con mucho reconocimiento en la época. Eran películas sin leyenda, que se dividían en 12 o 14 partes y que estaban acompañadas por un pianista que iba dándole suspenso, musicalidad, ritmo a las escenas del cine mudo. Pero también contaban con una persona que iba haciendo la traducción
de las pocas leyendas que aparecían y haciendo las aclaraciones pertinentes para que el público entendiera mejor las películas que estaban viendo. En 1913, el Salón Rendezvous pasó a llamarse Teatro Florencio Sánchez. La inauguración del local se realizó el 20 de diciembre de ese año con un clásico del cine mudo de la época, la película Quo Vadis, que venía con un extraordinario éxito desde Estados Unidos. Por esa época el gran cine se desarrollaba en Europa, particularmente en Italia y en Francia. El cine norteamericano todavía no tenía la fama que va a tener una década después, particularmente con el grandioso Charles Chaplin. Esa película Quo Vadis relata las peripecias de los cristianos en manos de Nerón en la Roma imperial. Algunas de las escenas de ese film vamos a verlas durante este programa, ya que conseguimos recuperarlas. En 1914 llega hasta el Teatro Florencio Sánchez la compañía de Carlos Brusa, quien sería uno de los grandes nombres del teatro uruguayo del siglo XX. Posteriormente, en 1915, la empresa Juncosa Hermanos va a poner en escena en la frontera la primer película de cine hablado del momento. Decían por entonces la prensa de la época: para el domingo próximo está anunciada una agradable función cinematográfica. Tendremos el cinema parlante, magnífica invención del sabio norteamericano Thomas Alva Edison. Este invento, maravilla de la acción del hombre, que permite ver las personas y los objetos y oír a la vez la palabra y la música, podrá ser apreciada por primera vez en Rivera el domingo 19 con la notable película Il Pagliacci, también una película italiana que hizo mucho suceso en Estados Unidos. Estos dos ejemplos nos permiten pensar en algo muy importante. En Rivera se veía en ese momento el cine de moda, en los estrenos que se estaban realizando en Estados Unidos y en otras partes del mundo, gracias a la existencia del ferrocarril que unía el puerto capitalino con nuestra ciudad y permitía de esa forma acceder a lo que estaba de moda en materia cinematográfica. En los años 20 se desarrolló en este mismo predio lo que se llamó el biógrafo al aire libre. En el predio contiguo que abarca exactamente la esquina de Figueroa con Agraciada, se había establecido unas graderías donde se acomodaba el público, se exhibían las películas en una gran pantalla al aire libre y todo el escenario contaba con un servicio de cantina y a su vez con una orquesta que animaba los intervalos entre las películas que, como dijimos, eran de 12 o 14 partes. También el Teatro Florencio Sánchez fue el escenario predilecto para el desarrollo de la educación en nuestra frontera. A partir de 1912, cuando se proyecta la creación del Liceo número 1, Liceo Departamental, su director Carlos Teófilo Gamba y los estudiantes, a partir de 1913, van a desarrollar sus actividades en el teatro. Fue el gran centro cultural de la ciudad, fue uno de los grandes centros culturales de la región. Hacia 1926 ya estaba prácticamente agotado sus posibilidades desde el punto de vista edilicio, Rivera había crecido mucho, ya existían otros cines. En 1926, a finales del año 26, la empresa Juncosa cierra el Teatro Florencio Sánchez, el cual va a seguir una larga peripecia hasta los días de hoy, fundamentalmente como depósito y prácticamente como una ruina. Cabe recordar que pasaron por su palco figuras de gran talla como Carlos Brusa, como Margarita Xirgu, como grandes grupos de teatro y comedia europeos, brasileños, uruguayos, grandes intelectuales. Los dejamos con algunas escenas de la película Quo Vadis, con la cual se inauguró en 1913 el Teatro Florencio Sánchez. Los espero el próximo lunes con otra entrega de Capítulos de Historia.